Compañía de Seguros es la aseguradora líder en la región centroamericana. En El Salvador, actualmente contamos con 2 ubicaciones que nos permiten estar cerca de nuestros asegurados. Para mayor información, contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600 en San Salvador o al 2250-3281 en San Miguel. ASA, el león azulado. Es para ti, porque te entendemos. Entendemos la importancia de reactivar tu negocio en el mundo digital. Que como cliente decides comprar pagando seguro sin usar tu billetera. Y que entre menos contacto, mejor. Payphone, la plataforma que te brinda soluciones de vida real. Digitaliza tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco para pagar a nuestros comercios afiliados con tu número de celular. Directo desde la app, con link de pagos o código QR, sin entregar tu tarjeta. Fácil, rápido y seguro. Compañía de Seguros es la aseguradora líder en la región centroamericana. En El Salvador, actualmente contamos con 2 ubicaciones que nos permiten estar cerca de nuestros asegurados. Para mayor información, contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600 en San Salvador o al 2250-3281 en San Miguel. ASA, el león azulado. Es para ti, porque te entendemos. Entendemos la importancia de reactivar tu negocio en el mundo digital. Que como cliente decides comprar pagando seguro sin usar tu billetera. Y que entre menos contacto, mejor. Payphone, la plataforma que te brinda soluciones de vida real. Digitaliza tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco para pagar a nuestros comercios afiliados con tu número de celular. Directo desde la app, con link de pagos o código QR, sin entregar tu tarjeta. Fácil, rápido y seguro.
Compañía de Seguros es la aseguradora líder en la región centroamericana. En El Salvador, actualmente contamos con 2 ubicaciones que nos permiten estar cerca de nuestros asegurados. Para mayor información, contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600 en San Salvador o al 2250-3281 en San Miguel. ASA, el león azulado. Es para ti, porque te entendemos. Entendemos la importancia de reactivar tu negocio en el mundo digital. Y como cliente decides comprar pagando seguro sin usar tu billetera. Y que entre menos contacto, mejor. Payphone, la plataforma que te brinda soluciones de vida real. Digitaliza tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco para pagar a nuestros comercios afiliados con tu número de celular, directo desde la app, con link de pagos o código QR, sin entregar tu tarjeta. Fácil, rápido y seguro. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y su comité de empresarias, organiza de sexto congreso el liderazgo, bienestar personal y productividad empresarial bajo una nueva normalidad. Les damos a todos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan por medio de Zoom y Facebook. En esta mañana tendremos la interpretación del lenguaje de señas para aquellas asistentes que lo necesiten y para ello les pedimos que se conecten en Zoom. Desde ya agradecemos mucho a Milagro de Aragón, quien es intérprete de lengua de señas de jóvenes sordos de la Universidad de El Salvador y quien estará a cargo de la interpretación. Quiero agradecer también el apoyo de nuestras marcas aliadas que han confiado en este proyecto en beneficio de todas las mujeres salvadoreñas y que nuevamente, a pesar de ser un año complicado, han confiado en este Congreso. ASA, Compañía de Seguros, Banco Promérica, Publimóvil, CIMAN, Fundación TCS, Mike, El Diario de Hoy, McCormick, Radio Corporación FM, Banco Agrícola, Asimex, Flirt, Banco Hipotecario, Tecniseguros, Chez André, Grupo Casa, Agencia Digital Creativa, Hoteles Vía Serena, Agasal, Yogurt Yes, Leonor Schoening Traducciones, Willis Wings, Clean Air, Alpha Doors, Meller, Distribuidora Salvadoreña y Amman. Antes de iniciar con la conferencia de este día, quiero comentarles que nuestros patrocinadores tienen descuentos exclusivos para los participantes de este congreso. Puedes acceder al sitio web de nuestra cuponera virtual en el que podrás encontrar descuentos muy atractivos. Descárgalos y no dejes pasar estas promociones. En esta segunda mañana de conferencias del Congreso Bienestar Personal y Productividad Empresarial bajo una nueva normalidad, desarrollaremos la ponencia Resiliencia y Mindfulness
cómo salir fortalecidos en adversidad. La conferencia de este día está a cargo del doctor Elkin Yanes. Elkin es médico especialista en psiquiatría, profesor universitario y desde hace 9 años inició su camino de autoconocimiento, sabiduría interior y compasión, propios de mindfulness, completando más de 300 horas de entrenamiento de la mano de reconocidos instructores. Es director de la Fundación Mindfulness Colombia y también pionero en dicho país en la implementación del programa de reducción de estrés basado en mindfulness según el modelo de la Universidad de Massachusetts y en la implementación del método de la atención funciona de Lynn Snell en colegios públicos. A la fecha, cerca de 1,000 personas han participado en sus programas. Elkin impartirá su ponencia y luego tendremos la oportunidad de aclarar las dudas de nuestros participantes durante un periodo de preguntas y respuestas de 20 minutos. Todas sus preguntas las podrán escribir en la casilla que dice preguntas y respuestas para los que están conectados en Zoom, y a los que nos acompañan por el streaming de Facebook Live pueden escribirlas en la parte de los comentarios. Elkin, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ser parte del Congreso Mujer y Liderazgo de este año. Leonor, muchas gracias. Encantado de estar con un pie virtualmente en El Salvador. Han sido muy generosos todos los organizadores de este evento en invitarme. Quiero reiterar mis más sinceros agradecimientos. Voy por aquí a compartir mis diapositivas. Y antes de iniciar, quisiera invitarles, si me lo permiten, a parar por un instante, sea lo que sea que estés haciendo. Quizás estés intentando resolver algo que tienes que resolver. Quizás estés pendiente de algún mensaje en el celular o de alguna tarea en la empresa. Sea lo que sea que estés haciendo, quiero pedirte que por favor pares por un instante. Y al parar, me gustaría invitarle para que explores en qué parte del cuerpo percibes mejor las sensaciones que acompañan la respiración. A veces es en la nariz, a veces es en el tórax, a veces en el abdomen. Si está bien para ti, incluso puedes traer por unos instantes la palma de tus manos al abdomen. Y puedes parar y traer toda tu atención para ir notando la temperatura de tus manos. ¿Están frías, calientes, húmedas? La textura de la tela con la cual están en contacto. Es posible que con tus manos puedas también percibir el suave movimiento de la respiración en el abdomen. Y desde ahí, por un instante, de la mejor manera que puedas, ve creando conciencia de tu postura. En la medida de lo posible, intentando que la espalda esté recta, la cabeza erguida, los hombros relajados, la planta de los 2 pies tocando el piso. Y desde la postura, vamos nuevamente a la respiración. Y allí, conscientes de inhalar al inhalar y de exhalar al exhalar, quiero invitarte para que escuches atentamente este poema, quizá permitiendo que resuene en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón. Llamó a mi corazón un claro día
Con un perfume de jazmín el viento. Llamó a mi corazón un claro día, con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, flores en mi jardín no hay ya, todas han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas y los mustios pétalos. Y el viento huyó, mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Y es como conocí a mindfulness, con un poema, de alguna manera, alrededor de un instructor que ha sido muy importante en mi formación o en este camino, que se llama Fernando de Torrijos, a quien agradezco profundamente su generosidad. Pero también desde este poema podemos transitar alrededor de varios mensajes que nos trae la práctica de mindfulness, cómo intentamos bajar de la cabeza al corazón como seres humanos. Y cómo, en la última frase, ¿qué has hecho de tu propio huerto? Por momentos dejamos de cuidar nuestro huerto. Y desde ahí quiero invitarles en este rato que vamos a compartir a explorar estos tres elementos durante esta conferencia. Vamos a hablar sobre la adversidad, sobre resiliencia y cómo mindfulness puede aportar como una herramienta, como un modo de ser en este camino de adaptarnos a la adversidad. Para empezar, permítanme plantear este escenario hipotético y es decir, esta situación que estamos viviendo como seres humanos alrededor de la pandemia del COVID-19 en todos los rincones del planeta, como humanidad, nos está permitiendo vivir un momento de adversidad que probablemente nuestra generación no había vivido de esta manera, por lo menos. Y desde ahí permítanme plantear que esta adversidad, por un escenario de esta conferencia, va a estar muy de cerca con aumentar la percepción de estrés. Aumentar la percepción de estrés. Y por aquí quiero explorar un poco, invitándoles a pensar en unos instantes qué le estresa a usted. Donde sea que estés, que activa esa percepción de estrés. Y el estrés puede ser activado por muchas cosas, como por ejemplo si te encuentras con un león camino a casa, en un escenario muy hipotético. Claro, en ese escenario hipotético, toda la percepción de estrés es muy instintiva y activa circuitos en nuestro cerebro que tienen que ver con luchar o huir, con sobrevivir como especie. Entonces, la adversidad en nuestro cuerpo, en nuestros circuitos cerebrales, muy probablemente activa este circuito de percepción de estrés. Y en esencia es sano que se active. Como les acabo de decir, nos permite sobrellevar la adversidad. Sin embargo, es un circuito muy complejo. Es tan complejo que es muy primitivo, porque busca que logramos sobrevivir como especie. Este es un acercamiento a la percepción de estrés desde decirles, mira todo lo que tiene que ver en la manera que nosotros respondemos o reaccionamos a estrés como seres humanos. Yo digo con frecuencia, eso es como la huella dactilar. Es tan complejo que nos hace únicos. Algo que a mí me estresa, cualquier otro ser humano puede decir, oye, Elkin, pero ¿cómo te vas a estresar por esto? Y lo entendemos desde esta perspectiva porque es un constructo que aunque tiene unas raíces muy de nuestra biología, se va moldeando también a raíz de nuestras experiencias de vida. Estresores ambientales en la casa, en el trabajo, en el entorno donde vivimos, acontecimientos vitales
en nuestra historia de vida que sean relevantes, antecedentes o vivencias adversas en la infancia como trauma o cualquiera de las experiencias alrededor de violencia interpersonal. Y esto hace que esa percepción vaya creando unas diferencias individuales que tienen que ver con esto, con nuestro desarrollo, con las experiencias y con nuestros genes. Sin embargo, la respuesta fisiológica sí es muy, muy parecida. Esta respuesta fisiológica tiene que ver con uno más de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para adaptarnos fisiológicamente o para mantenernos en un ambiente, digámoslo, regulatorio. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene mecanismos para adaptarse y mantener una temperatura constante, un pH constante. Parece ser que alrededor del estrés tiene también todas unas estrategias que nos permiten adaptarnos al estrés fisiológicamente hablando. Y desde ahí este concepto que me parece puede ser importante para todo lo que estamos queriendo desarrollar desde potencializar el liderazgo en las mujeres en El Salvador, y es conocernos un poquito desde nuestra fisiología para que desde esa sabiduría podemos también potencializar nuestras habilidades como seres humanos. Entonces, este concepto nos trae a lo que se llama adaptación, pero adaptación entendida también desde la alostasis y la carga alostática. ¿Qué es eso? La energía que necesita nuestro cuerpo para adaptarnos fisiológicamente. Si lo hacemos bien, tenemos respuestas comportamentales adaptativas, o de lucha o huida si estamos en peligro, o desadaptativas, por ejemplo, alrededor de la dieta, del tabaco, del consumo de alcohol. Entonces, quiero resaltar acá este término de adaptación que ustedes ven que está con una flechita en verde, porque ante esa percepción de estrés, nuestro cuerpo se adapta, tanto cognitivamente como fisiológicamente. Y desde ahí es que quiero de alguna manera mostrarles datos basados en la evidencia de cómo la práctica de mindfulness, ejercicios tan sencillos pero tan profundos como este que acabamos de hacer, pueden ayudarnos a ser más eficientes en la gestión del estrés y de la adversidad. Esta otra diapositiva nos muestra desde este concepto de adaptación cómo es normal que ante una situación estresante nuestro cuerpo reaccione, pero también es normal que tenga un tiempo, un periodo de adaptación a esa adversidad. Y ese proceso, digamos, lo que es normal que se dé, como probablemente muchas personas se han ido adaptando a la adversidad de la pandemia, pero otras no. Entre otras cosas, porque puede ser que las situaciones estresantes sean muchas y muy seguidas, y ese circuito de adaptación al estrés se activa en nuestro cuerpo muchas veces. Una de las cosas es que se vaya adaptando. Sin embargo, lo otro que puede ocurrir es que se active y quede activado, es decir, que quedemos estresados constantemente. O lo otro que puede ocurrir es que no se active. En esencia, quiero compartirles que esta percepción de estrés y esta adaptación tiene un importante correlato desde nuestra fisiología y nuestra neurobiología. Y es importante tenerla en cuenta porque probablemente desde ahí, aunque no sea necesario que nos volvamos biólogos o médicos o necesariamente expertos en esto, en la fisiología, comprender estos elementos sí creo que nos puede ayudar a empoderarnos y a comprender el por qué es importante pensar estrategias en empoderarnos para gestionar mejor la adversidad y autorregularnos de una forma más asertiva o más eficiente. Desde ahí, quiero decirles que esas vivencias de estrés, si estoy estresado en la mañana, al mediodía, en la tarde, varios días a la semana, por una u otra situación, se activa esa percepción de estrés, entonces esa percepción de estrés puede incluso llegar a ser un estrés tóxico y desde el estrés tóxico se puede llegar a generar cambios en estructuras de nuestro cerebro.
Quisiera que me confirmen, por favor. Hay dos mensajes, uno que no se ve en las diapositivas y otro que se escucha muy suave. Vamos a ver. Permítanme un minuto. Aquí he hecho un ajuste con el micrófono. Por favor, me confirman si ahora se escucha un poco mejor. En esta diapositiva quería mostrarles cómo ese estrés puede generar alteraciones en nuestro cuerpo. Estas son unas investigaciones muy interesantes de cómo el cuerpo, nuestro cuerpo, al estar expuesto a estrés crónico, puede tener cambios en neuronas, en varias estructuras cerebrales que son muy importantes para gestionar la regulación de emociones. Por ejemplo, estas son neuronas alteradas después de estar expuestas crónicamente a estrés en áreas tan importantes de nuestro cerebro como la amígdala y como la corteza prefrontal y el hipocampo. Entonces, es para decirles, mira, es muy importante poder, reconocer lo que el estrés puede generar en nosotros y desde ahí podemos plantear estrategias o aprender estrategias para cuidar mejor de nosotros mismos. Y desde ahí muy probablemente nuestro rol en el ejercicio del liderazgo puede probablemente ser mucho más eficiente, mucho más asertivo. Entonces, voy a acercarme de una manera muy breve, pero muy probablemente concreta también al concepto de resiliencia, y es decirles, mira, la resiliencia en esencia es esa capacidad que tenemos de adaptarnos a la adversidad, la capacidad de adaptarnos a la adversidad e incluso salir más fortalecidos de la adversidad. Y la adversidad puede ser N posibilidades. La adversidad puede ser una dificultad en casa. La adversidad puede ser una dificultad muy seria en la empresa, ahora con todo lo que está ocurriendo con el COVID. O la adversidad puede ser en esencia la pandemia misma que ha afectado muchos seres humanos, muchas familias, muchas economías. Entonces, en esencia, la resiliencia es eso, la capacidad de adaptarnos a la adversidad e incluso salir más fortalecidos de ella. Tomé unas diapositivas de Harvard Business Review, donde nos plantean en una serie alrededor de inteligencia emocional algunos pilares de la resiliencia. Alrededor de estos pilares de la resiliencia, ¿qué dicen ellos? Los construyen a partir de personas y empresas resilientes. Y dicen, explorando muchas personas que se han adaptado a adversidades muy profundas e incluso organizaciones y empresas que se han adaptado a problemas muy serios, encuentran estos tres pilares puntuales pero muy profundos. El primero es aceptar la realidad tal cual es. Una aceptación hasta obstinada, una aceptación profunda de la realidad. Estamos en una pandemia, sí, tenemos un riesgo muy alto de que nuestra vida pueda estar en peligro, incluso si no nos cuidamos o si no tenemos las medidas adecuadas de protección, si estamos en la población de mayor riesgo, ok, aceptar la realidad es muy importante. Y en este acercamiento a la realidad, digámoslo, podría ser importante tener en cuenta que es asumir que no puedo cambiar las cosas. Asumir que no puedo cambiar las cosas. No necesariamente es estar de acuerdo, pero asumir que algo no lo puedo cambiar es importante en esta aceptación de la adversidad. Lo segundo es tener una convicción profunda de que la vida tiene un sentido y otorgar un significado a la dificultad. ¿Qué sentido puede tener para mí? ¿Qué sentido o qué propósito puede tener para mí o mi familia o mi empresa este momento de profunda adversidad? Si es que ahora mismo estás pasando por una adversidad, por decirlo de alguna manera.
Y desde ahí, desde encontrarle un propósito, un sentido, un significado a esa adversidad, construir o potencializar la habilidad para improvisar, para resolver, para permitir que fluyan soluciones de una manera hábil, incluso inesperada o improvisada no en el sentido de no planear, sino de hacerlo hábilmente, complementa estas tres pilares de la resiliencia. Es importante tenerlos en cuenta porque con mucha frecuencia, si tenemos un esquema, un norte, pues nos va a ser más fácil seguir algún camino. En esto de la resiliencia, esto puede ser muy útil. Aceptar la realidad tal cual es, encontrarle un sentido o un propósito y construir la habilidad para buscar soluciones e incluso improvisarlas. Resiliencia. Y desde ahí, ¿cómo mindfulness puede aportarnos? Entonces vamos a hacer un punto y aparte. Y en este punto y aparte voy a invitarles a parar nuevamente. Este sonido de las campanas no tiene más que una invitación a explorar amablemente en dónde está tu mente en este instante, en qué pensamiento está, en qué emoción, en qué sensación física. Y si está bien para ti, nuevamente trae la palma de las manos al abdomen. Y desde el abdomen ve intentando traer toda la atención al suave movimiento de la respiración en el abdomen. Si está bien para ti, puedes cerrar los ojos. Y notar el inicio y el final de la inhalación, el inicio y el final de la exhalación, el suave movimiento de la respiración en el abdomen con tus manos. Y es una invitación a nuestra mente a parar y a volver amablemente al presente. Puedes dar un par de respiraciones más profundas y mover un poquito las manos, los pies, y si había cerrado los ojos, abrirlos. Del mindfulness que puedo contarles. Lo primero, que es algo inherente a nosotros como seres humanos. Tienes una actitud o un momento mindfulness cuando estás plenamente atento, concentrado, haciendo algo. Cuando estás escuchando a algún empleado o algún colaborador de tu empresa con alma, vida y corazón. Tienes un momento mindfulness cuando estás compartiendo con los niños de tu casa y estás ahí plenamente. O cuando estás haciendo cualquier tarea, cualquier actividad con toda la atención en ese momento. Entonces, de entrada les digo, es algo inherente a nosotros como seres humanos, es una cualidad que tenemos. Lo que ocurre es que con mucha frecuencia nuestra mente entra en piloto automático y se nos va fácilmente ese hecho de estar atentos al presente. Entonces, es una cualidad que se puede entrenar también. Es prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar, con interés, con curiosidad y aceptación. Esto he querido conservar este concepto a partir de el profesor Jon Kabat-Zinn, quien es un referente y un pionero de esta versión, digo yo, de mindfulness, esta versión como occidental, porque también podemos ver que las raíces de mindfulness están en las raíces de las tradiciones meditativas, y ahí encontramos con raíces milenarias probablemente, y probablemente encontremos estas raíces de explorar la sabiduría interior en cualquiera de nuestras culturas, no necesariamente en culturas orientales. Si vamos a ver, nuestros ancestros probablemente de alguna manera también se acercaban a esta sabiduría interior. Por ponerlo en términos gráficos, es una diapositiva muy frecuente en este tema, es decirles, mira, en este instante es probable que nuestra mente esté puesta en 1000 cosas diferentes a esta conferencia. Si estoy enfrente de una pantalla, puedo estar pendiente del correo, del Facebook,
del WhatsApp, de cualquier otra red social. Puedo estar pendiente o ni siquiera estar pensando sin darme cuenta, quizá en el almuerzo, quizá en la tarea que tengo por resolver, quizá en alguna dificultad o alguna decisión que hay que tomar en la empresa. En fin, en N situaciones, pensamientos, emociones o sensaciones. Y en mindfulness hacemos la conciencia del presente. Volvemos a ver el presente tal cual es y nos entrenamos, quienes debemos entrenarnos un poquito más. Algunas personas tienen esta habilidad innata, otras debemos practicarla y sostenerla con paciencia día a día, instante tras instante. Un poquito de historia para contarles, por lo menos de esta versión occidental, que ahora tiene un boom muy grande. Es decirles que en el año 79, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, el profesor John Kabat-Zinn, que es un biólogo molecular con entrenamiento en doctorado, siendo profesor en la Escuela de Medicina, estructuró el programa de 8 semanas de mindfulness con cada semana una tarea, unos objetivos específicos. Y como buen profesor e investigador, se dio a la tarea de medir antes y después qué ocurría. Y empezó a invitar a pacientes de la clínica. Y ahí los colegas empezaron a enviarle pacientes con patologías crónicas y de difícil manejo, dolor crónico, hipertensos con dificultad para compensar sus cifras tensionales, y venían al programa de John y esas personas como seres humanos mejoraban en indicadores de calidad de vida, de bienestar e incluso de sus patologías. No dejaban de tener dolor, pero tenían mejor calidad de vida. No dejaban de tener hipertensión o diabetes, pero controlaban su enfermedad de base de una manera mucho más estable. Desde ahí, entonces, viene todo como un boom de todos estos años, a partir de cómo las investigaciones han mostrado que funciona. Crearon ellos la clínica de reducción de estrés. Luego John, sobre el 95, escribió un libro que es como el compendio de toda su experiencia, que llama Vivir con plenitud las crisis. Crearon el Centro for Mindfulness y luego muchas otras universidades se interesaron, replicaron el programa y empezaron a investigar. Realmente es un acercamiento alrededor de las neurociencias contemplativas y es empezar a comprender cómo estas tradiciones milenarias, desde la investigación y las herramientas que tenemos ahora para conocer cómo funciona nuestro cerebro, pues encontrar los cambios que ocurren alrededor de nuestro bienestar. Y ahora mismo encontramos muchos otros programas de mindfulness basados en mindfulness, como la terapia cognitivo-conductual, que tiene una muy buena evidencia para personas con depresión, pero también hay un escenario muy interesante alrededor de liderazgo consciente, que es algo que les voy a hablar ahora un poquito, y de cómo mindfulness puede ayudarnos no solo a, digámoslo, de manera individual, sino también puede aportar, por ejemplo, en la educación y también puede aportar en las organizaciones y en las empresas. Desde ahí continúo para decirles que si vamos a las investigaciones, hasta ayer en una plataforma de investigación, de reporte de investigaciones que se llama PubMed, encontramos cerca de 19,000 artículos o proyectos publicados. No todos son de una calidad excelente, pero hay unos de muy buena calidad. Y lo que nos marca es una tendencia de cómo a nivel global cada vez más se está interesando en este tema y se está investigando. Y desde ahí contarles que estos ejercicios que hasta ahora hemos ido realizando pueden cambiar nuestro cerebro si los hacemos de manera habitual o si intentamos incorporarlos como un hábito. Hay muchos investigadores en este tema, pero quise tomar unas diapositivas del laboratorio de la doctora Sarah Lazar en Harvard. Y la doctora en su laboratorio ha podido demostrar que la práctica de mindfulness cambia estructuras de nuestro cerebro que son muy importantes. Estructuras como el hipocampo, estructuras como la amígdala, estructuras como la corteza prefrontal y el hipocampo pueden tener cambios antes y después de practicar mindfulness.
Y estas estructuras, ahora que hablábamos de adversidad, ahora que hablábamos de estrés, del estrés crónico, cómo puede llegar a afectar nuestro cerebro, pues son muchas de esas mismas estructuras las que se ven beneficiadas y generan cambios con la práctica de mindfulness. En esencia, hasta ahora, de una manera muy resumida, podría contarles que la práctica de mindfulness genera cambios en 3 o 4 circuitos de nuestro cerebro. El primer circuito tiene que ver con la atención, mejorar procesos de atención, poder entrenarnos para poner la atención en lo que estamos haciendo. Realmente ya está reevaluado que nuestro cerebro puede ser multitarea, está evaluado y sabemos que es mucho más eficiente si estamos haciendo lo que estamos haciendo. El segundo circuito, los segundos circuitos que sabemos que se pueden beneficiar con la práctica de mindfulness son los que tienen que ver con regulación de emociones, y el tercero es como esa conciencia de darnos cuenta, esa metacognición, de darnos cuenta de nuestros estados físicos y nuestros estados emocionales. Y desde ahí también se sabe que pueden mejorar o podemos mejorar en ser más amables con nosotros mismos, más empáticos y mucho más compasivos en esencia. Y esto es muy interesante, tan interesante que si lo vemos a nivel de la economía global, el Foro Económico Mundial ha llamado la atención en este tema, y en varias de las reuniones que hacen en Suiza una vez al año han invitado personas a guiar meditaciones. Hace unos años, por ejemplo, estuvo John Kabat-Zinn guiando una meditación en el Foro Económico Mundial. Y ellos reflexionan y dicen cómo es importante que los líderes que toman decisiones que afectan la humanidad entera puedan tener una práctica de conciencia del momento presente, y desde esa práctica poder desarrollar la toma de decisiones más conscientes, tanto para sus empresas como para sus comunidades en esencia. Esto tiene un impacto muy interesante a nivel de la economía global, alrededor del bienestar y alrededor de nuestras empresas, porque se sabe que una de las pérdidas importantes a través de incapacidades, de licencias o de horas perdidas tienen que ver con patologías derivadas del estrés crónico. Entonces, ansiedad, depresión, burnout, eso sabemos ahora que puede impactar negativamente la funcionalidad de una empresa, puede impactarle económicamente, y incorporar prácticas de mindfulness puede incluso tener un impacto positivo, puede ayudar a mejorar la eficiencia y la asertividad en la tarea que realiza cada persona en una empresa, entre ellas los líderes. Y entonces quiero mostrarles un ejemplo de esto. Por mostrarles un ejemplo, es el ejemplo del Reino Unido. Ellos hace unos años, cerca del 2015, plantearon una estrategia como política pública de convertirse en una nación consciente. Y desde ahí han invertido recursos de una manera muy importante para permear y evaluar desde el método científico el impacto de las intervenciones basadas en mindfulness en salud, en educación y en las empresas, en el ambiente laboral. Hay un capítulo específico de ellos, y es cuál papel puede tener la atención plena o el mindfulness en el entorno laboral. Consideran que puede ser muy interesante cómo la práctica de mindfulness puede potencializar las habilidades no solo de liderazgo, sino de cada uno de los colaboradores de las empresas, y desde ese bienestar individual se puede fortalecer muchas de las capacidades productivas de las organizaciones y las empresas. Incluso se estima que invertir en bienestar e invertir en salud mental, ya sea en la educación, ya sea en la salud, ya sea en las empresas, tiene un retorno muy atractivo. Por $1 que se invierta, se estima, por datos del Banco Mundial, que el retorno en salud mental puede ser de $3 a $4 en bienestar en general. Bueno, muy bien. Entonces,
Aquí les quiero compartir unas diapositivas adicionales que tienen que ver con cómo adaptar todo este conocimiento de las neurociencias para salir más fortalecidos de la adversidad desde el mindfulness. Y si aterrizamos al liderazgo consciente, que es uno de los temas esenciales del Congreso, pues uno de los referentes, no es el único, pero uno de los referentes es este libro de Mindfulness en el liderazgo de Yanis Marturana. Ella fue una CEO de una multinacional muy importante y su historia la relata alrededor de haber pasado muchos meses inmersa en sus obligaciones laborales, en el piloto automático, y cómo, estando a punto de un burnout, de un agotamiento laboral, llegó a conocer de mindfulness y desde ahí ha liderado una organización que tiene un modelo de cómo traer mindfulness en el liderazgo y en las organizaciones, y lo plantea desde 4 pilares fundamentales. Uno, el enfoque, y es cómo el lograr estar mucho más atento al momento presente le puede llevar al líder a ser mucho más eficiente, mucho más atento, mucho más amable, mucho más asertivo, porque se sabe que buena parte de nuestro cerebro funciona en piloto automático por mucho tiempo durante el día. Entonces, ese piloto automático puede hacer que el líder no conecte con toda su sabiduría, con todo su conocimiento, con todo lo que ha ido aprendiendo en el ejercicio de su liderazgo, y traerlo a enfocar la atención en el presente. Entrenar esa atención lo puede hacer mucho más asertivo. Desde ahí también se sabe que explorar estas prácticas de mindfulness pueden acercar al líder a ser mucho más creativo y a innovar. No es un buen momento para la creatividad y la innovación cuando estamos estresados. Y entonces, en la práctica de mindfulness, el líder aprende a darse cuenta cómo reacciona su cuerpo ante el estrés, y quizá a reconocer que ese no es un buen momento para tomar una decisión importante en la empresa, o para terminar una conversación, o para resolver una situación que requiere mucha importancia. Entonces, la práctica lo puede traer al presente. Conectado con el presente, puede ser mucho más creativo e innovador en la resolución de la adversidad, de los problemas que trae el día a día. También le puede traer mucha más claridad y le puede ser mucho más, acercarse mucho más hacia la compasión. Estos son los pilares, digámoslo, de la excelencia en el liderazgo que plantea Yanis en su libro de Mindfulness, cómo crear tu espacio para liderar con excelencia. Desde ahí, ellos plantean que el mindfulness en el líder permite también fortalecer esa capacidad de conectarse consigo mismo, de reconocer sus estados emocionales, de ser amable consigo mismo, de estar mucho más atento al presente, y desde ahí, desde ese trabajo interior, poder ser mucho más atento, mucho más amable, mucho más asertivo con otros y con la comunidad en general. Y desde ahí también puede tener o desarrollar y fortalecer la capacidad de iniciar cambios hábilmente, de una manera mucho más rápida. Y eso es muy interesante porque estamos en un momento de grandes cambios y probablemente hemos tenido que adaptarnos todos, tanto en casa como en el trabajo, en la empresa, a esta situación estos retos que nos pone la pandemia. También dice Yanis que la claridad, como uno de los pilares, nos ayuda a darnos cuenta que pese a nuestra tendencia a la acción, hay veces en que la respuesta más sabia a una situación consiste en no hacer nada, en esperar y ver lo que ocurre. No hacer nada como quedarnos cruzados de brazos, y esto no. Es decir, si estamos en un momento coyuntural y estamos en un momento de gran tensión, darnos cuenta que estamos ahí puede ser muy importante para parar y en ese instante no tomar decisiones. Porque por todo lo que ocurre alrededor del estrés, es probable que no sean decisiones tan eficientes o tan asertivas. Y desde ahí también dice que la mente necesita tiempo para desconectar el pensamiento analítico y posibilitar la emergencia de sus soluciones
innovadoras y creativas. Soluciones innovadoras y creativas. Estamos planteando entonces que desde el liderazgo consciente nos podemos acercar a tomar mejores decisiones para la empresa, para los empleados, para la comunidad que impacta nuestra empresa. Y esto es muy interesante, a mi parecer. Entonces quería compartirles un poquito cómo también desde todo esto que hemos estado hablando, nosotros nos hemos ido adaptando a la pandemia, desde un equipo de colaboradores que tenemos en la Fundación Mindfulness Colombia. Y entonces, si nos hubiesen preguntado de hacer mindfulness en enero, nos hubiésemos dicho probablemente desde la virtualidad no sea la mejor opción. Y aparece la pandemia y nos tenemos que abrir a la posibilidad, adaptarnos, reconocer esta realidad, aceptarla y plantear cosas innovadoras. Y fue, por lo menos en nuestro caso, les he querido compartir en unos instantes, crear un grupo online de práctica de mindfulness. Y fue una aventura realmente la que empezamos hace más de 210 días. El día en que empezó en Colombia el aislamiento, 2 días después empezamos con un espacio de práctica en las noches a las 7:45 hora Colombia. Llevamos 210 días practicando y lo hemos podido sostener gracias a la generosidad de un grupo de facilitadores de mindfulness muy dados a practicar y desde su práctica a la generosidad. Hemos logrado tener personas de más de 10 países, desde Canadá hasta Argentina, de varias ciudades de nuestro país y tener más de 16,000 experiencias de humanidad compartida, decimos, de prácticas de mindfulness ahí cada noche. Y es muy bonito poder reconocer cómo en la gratitud de los seres humanos que nos acompañan, nos cuentan que desde este espacio de práctica han podido adaptarse de una manera más asertiva a la adversidad, por compartirlo en nuestra práctica e invitarlos si eventualmente desean acompañarnos, serán muy bienvenidos. Aún seguimos haciéndolo, ahora estamos de lunes a viernes a las 7:45. Y entonces, ¿cómo salir fortalecidos de la adversidad con todo esto que hemos estado hablando? Pues si me lo permiten, voy a invitar nuevamente a hacer un ejercicio, a parar, a respirar y a crear conciencia del momento presente. ¿Vale? A parar, a respirar y a crear conciencia del momento presente. Explorando la parte del cuerpo en que mejor percibas en este momento la respiración. Puede ser la nariz, puede ser el tórax o el abdomen. Y de la mejor manera que puedas, permitiendo una transición en la postura. Cambia la postura. Permite que la espalda esté recta, la cabeza erguida, los hombros relajados, decidiendo si está bien para ti en este momento, cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos, decidiendo si está mejor para ti en este momento que las manos descansen sobre los muslos o entrecruzar una mano con la otra, y en la medida de lo posible permitiendo que la planta de los dos pies estén en contacto con el piso. Y desde allí, observando el suave movimiento de la respiración en la parte del cuerpo en que mejor le percibas. Notando allí la inhalación, la exhalación. Conscientes de inhalar al inhalar, de exhalar al exhalar. Conscientes de la pausa que hay entre inhalación y exhalación. Si está bien para ti, aumenta por un instante la producción de saliva en la boca, permitiendo que la boca produzca un poco más de saliva, creando conciencia de cómo nuestras glándulas salivales se activan
nos permiten incluso humedecer un poquito los labios. Invitando ahora por unos instantes a dejar la lengua muy cerquita del paladar, pegada al paladar, para que en esta postura podamos permitir que el aire entre fácilmente por las fosas nasales y al inhalar expandir tanto como puedas el abdomen y al exhalar contraerlo. Inhalando, relajo el cuerpo y exhalando sonrío. Y en la medida de lo posible, permitiendo que una sonrisa acompañe su rostro. Y desde ahí vamos dando un par de respiraciones más profundas, moviendo un poquito las manos, los pies, abriendo los ojos y teniendo en cuenta que mindfulness es un largo viaje por un camino que no lleva más que al descubrimiento de uno mismo. Al descubrimiento de uno mismo, a ser amable con nosotros. Y desde ahí, muy probablemente podamos adaptarnos a la adversidad y ver la adversidad como una oportunidad, probablemente para reinventarnos desde adentro, desde el ser humano. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación, a las cerca de 290 personas que en este momento están conectadas en Zoom. Este es mi correo electrónico y mi filiación como parte de la Fundación Mindfulness Colombia y la Universidad de Santander, acá en Bucaramanga, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Santander. Muchas gracias, Elkin, por toda la información que has compartido. Ha sido sumamente interesante, nos ha hablado muchísimas cosas. Yo he querido retomar unas cuantas pláticas de él, o ejemplos que dicen mindfulness es un largo viaje por un camino que no lleva más que el descubrimiento de uno mismo. Y también teníamos aquí otro comentario muy interesante, que el liderazgo consciente toma las mejores decisiones. Todo me pareció excelente. Además del liderazgo consciente, la capacidad de conectarse consigo mismo, con otros y con la comunidad. Capacidad de iniciar el cambio hábilmente. A continuación, pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Esta sección es gracias a Promérica Digital. Promérica Digital ofrece soluciones de vida real, acelerando la reactivación de los negocios y una experiencia de uso fácil, rápida y segura. Ya tenemos un par de preguntitas. Con permiso. Tenemos una pregunta que dice así: ¿puede el estrés tóxico causar problemas a nivel de cerebro? Sí, en esencia, Leonor, nuestro cerebro es muy sensible al estrés y al estrés que se cronifica, ¿sí? Sentirnos un rato un poquito estresados, como por ejemplo al estar aquí en la conferencia, en un pie en casa, pero el otro virtualmente en El Salvador, puede generar un poquito de estrés y ese estrés es muy importante, es adaptativo. Pero cuando surge estrés en la mañana, en la tarde, en la noche, varios días a la semana, varias semanas, claramente se sabe que ese estrés puede alterar varios circuitos cerebrales. Incluso, por ejemplo, se sabe en una escala que se llama de experiencias adversas, que las vivencias adversas a temprana edad pueden alterar nuestros circuitos de estrés y crear estrés crónico, y se sabe que personas que puntúan alto en esa escala a lo largo de la vida tienen más riesgo
de hacer problemas en salud mental, problemas cardiovasculares, e incluso podría ser un factor de riesgo para algún cáncer. Entonces, en esencia, sí, puede cambiar no solo nuestro cerebro, sino nuestra fisiología. Tenemos una participante que le hace una pregunta. Quisiera saber la diferencia sobre mindfulness y meditación activa, pues a veces se confunden los términos. Gracias. Bueno, en esencia, como les decía, mindfulness tiene unas raíces de tradiciones meditativas. Es una forma de meditar, de traer la atención al momento presente. Y hay varias formas de meditar. Una es trayendo la atención en nuestro interior y otra vez es llevando la atención afuera. En esencia, quizá desde esta pregunta me surge decir el hecho de que mindfulness es inherente a nosotros como seres humanos, que es una habilidad que estamos desarrollando cada vez que estamos siendo atentos del presente y se puede entrenar. Me surge eso, Leonor, ante esa pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para usted, Elkin. ¿El Salvador puede participar de estas prácticas? Calculo yo, o me imagino que se refería a las prácticas online de mindfulness. Sí, bienvenidos. Podemos dejarles el link. Nosotros tenemos en Facebook la Fundación Mindfulness Colombia y ahí encuentras el link para inscribirse. Pero si desean, podemos de pronto ahorita dejarlo acá en el chat, si me lo permiten. Es una práctica gratuita, abierta a cualquier ser humano que desee venir a practicar. Ahora estamos de lunes a viernes a las 7:45 hora en Colombia. Tenemos una hora de diferencia, entonces haces los cálculos y te inscribes y bienvenido o bienvenida si quieres venir a practicar con nosotros. Tenemos otra preguntita más. ¿Cómo recomienda manejar el estrés en la empresa aplicando mindfulness? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Entonces, se sabe que en las organizaciones las intervenciones basadas en mindfulness pueden ser muy profundas y enriquecerlas mucho. Pero también se sabe que se puede empezar con cosas sencillas, como pausas conscientes. Es decir, entrenar de una manera sencilla pero profunda a los colaboradores en la práctica de mindfulness y después de ahí hacer pausas cortas, como las que intenté hacer en esta conferencia, más o menos cada 20 minutos, a veces cada hora, paras 2, 3 minutos y en esa pausa logras volver al momento presente y desde ahí continuar en lo que estás. Y esas prácticas sencillas, pero que son muy profundas, pueden ayudar muchísimo en el cultivo del bienestar en una organización, en una empresa. Entonces, puntualmente, podrías tener un plan alrededor de incorporar mindfulness en la empresa y ese plan puede después aterrizarse en pausas conscientes, en prácticas cortas en la cotidianidad. Gracias por la pregunta. Y medio trascendental. Perdón, cosas diferentes. Disculpa, Leonor, no alcancé a escucharte la pregunta. La repito. Mindfulness y meditación trascendental son dos cosas diferentes. Bueno, es muy parecida a la otra pregunta. Yo podría contestar de una forma, digámoslo, un término medio. Yo pienso que en esencia los diferentes caminos pueden llegar a un mismo lugar. Y por ahí podría responder, y es decir, aunque puedas encontrar pequeñas diferencias, en esencia las prácticas contemplativas muy seguramente te acercan a un camino de autoconocimiento, de sabiduría interior y de compasión, de ser más amables con nosotros mismos y luego con los demás seres humanos.
Me surge eso, Leonor, ante esta pregunta. Es muy profunda, podríamos hacer un paralelo de cosas similares o cosas diferentes, pero me surge esta respuesta. Lisette nos pregunta, ¿cómo podemos mantener un equilibrio cuando se tienen demasiadas responsabilidades? A mí eso me causa estrés, ya que no puedo mantener una rutina y me toca improvisar. Muchas veces se me pasa el día y no pude hacer cosas importantes. Bueno, gracias por la pregunta y me surge decirte que no solo te pasa a ti eso, nos pasa a la mayoría de seres humanos. Y un poco más en nuestra cultura que es muy dada al estar haciendo. Entonces, por ahí una estrategia que puede resultar asertiva puede ser, no es la única, pero puede ser empezar a incorporar prácticas cortas de mindfulness. Y es curioso porque a veces uno piensa, pero si paro 10 minutos, dejo de hacer lo que tengo que hacer. Sí, pero a veces si paras 10 minutos, lo que tengas por hacer va a ser mucho más eficiente. Si tu mente no está en el parloteo, si tu mente no está en lo que va a ocurrir en diciembre, si tu mente no está en lo que pasó hace un año, si lo que está en lo que está, puede ser más eficiente el manejo del tiempo, por ponerte un ejemplo. Ahora, alrededor del manejo de estrés hay muchas estrategias, no solo mindfulness. También será importante, por ejemplo, hacer deporte, la actividad física. Por ejemplo, asegurarse unas horas específicas de sueño, el sueño reparador en la edad adulta, 7 u 8 horas de sueño, supremamente importante. Una práctica de meditación puede ser muy útil y también es muy importante alrededor de una estrategia para gestionar el estrés, interactuar, cuidar nuestras relaciones interpersonales como seres humanos con las personas que sean cercanas a nosotros, estarles llamando, conectando, contactando, dedicándoles tiempo. Me surge eso alrededor de la pregunta, Leonor. Muchas gracias. Y tenemos otra preguntita. ¿Cómo se podría evitar el estrés universitario? Pues hay catedráticos que colaboran para ello. Bueno, es muy interesante porque, por ejemplo, una de las apuestas en Reino Unido y en muchos otros países es apostar por tener una educación más consciente. Y esa es una apuesta. Varias universidades en el mundo lo están incorporando. Y una de las cosas que se sabe que puede ser muy útil es poder invitar a los docentes, a los profesores, a que también conozcan de mindfulness. El trabajo como docente, al igual que el trabajo como nosotros en salud mental, es uno de los trabajos que más carga de estrés tienen. Y entonces es muy frecuente encontrar los docentes tensos, con burnout, con estrés. Y desde el estrés es muy difícil enseñar. Desde el estrés, todos los procesos de aprendizaje en nuestro cerebro son menos eficientes. Se sabe que si un docente en el aula está estresado, ese estrés se contagia. Digo yo, como se pueden contagiar las paperas o como nos podemos contagiar ahora del COVID. Y ese estrés al contagiarse en un aula de clase hace que nuestro cerebro libere más cortisol. Y muy estresados, el cortisol no deja que nuestro hipocampo procese y almacene de una manera más eficiente la información en un proceso de aprendizaje. Entonces, claro, a veces no podemos cambiar que el profesor sea mucho más eficiente en el manejo del estrés, pero entonces sí podemos buscar estrategias para nosotros ser más eficientes en el manejo de la adversidad. Y esto que hablábamos ahorita, el deporte, el dormir, las prácticas contemplativas, el cuidar nuestros vínculos, puede ser muy útil, incluso en la universidad. Gracias por la pregunta. Gracias. Ahora tenemos una pregunta desde Costa Rica. ¿Cómo nos protegemos de las personas con las que tratamos a diaria, sea en el lugar de trabajo, como compañeras de trabajo que no tienen ningún interés en estabilidad emocional y por el contrario, día a día tienen un comportamiento nocivo? A mí me surge ante esa pregunta la palabra amabilidad y compasión.
cultivando estrategias para ser más amables, primero con nosotros y más compasivos. Y desde ahí podremos ser más amables con el otro y aceptar que puede tener dificultades para gestionar la adversidad. Y a veces, aunque queramos, no podemos cambiar al otro, pero sí podemos entrenarnos o cultivar otra forma de nosotros responder y no reaccionar al entorno. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias. El día a día nos consume, más ahora que todo es tecnología, y nos exige el cliente respuestas inmediatas. Me cuesta personalmente tomar pausas. ¿Será que tengo que tener más fuerza de voluntad? Leonor, discúlpame, pero no es... Discúlpame, Leonor, pero no alcancé a escucharte la pregunta completa. Okay. La repito. El día a día nos consume, más ahora que todo es tecnológico, y nos exige el cliente respuestas inmediatas. Me cuesta personalmente tomar pausas. ¿Será que tengo que tener más fuerza de voluntad o cómo logro obligarme a hacerlo para tener más bienestar o ese bienestar? Si te obligas, probablemente, es una pregunta muy profunda. Me surge que si te obligas a querer que las cosas sean de determinada manera, probablemente te vas a entrar en una espiral que no tiene mucha salida. Por ejemplo, cuando el hecho de, puede que se salga un poco de contexto esto que voy a decir, pero a ver si aterriza un poco en lo profundo que quiero transmitir, y es, cuando vamos a dormir, entre más pensamos en querer dormir, menos dormimos. Cuando queremos controlar la emoción, cuando queremos controlar la adversidad, curiosamente, menos asertivos podemos ser. Entonces, en la práctica de mindfulness, estamos queriendo cultivar el hecho de darnos cuenta de la adversidad, de que de pronto pasamos un mal momento, de que de pronto estamos tensionados. Y no se trata de quererlo cambiar, sino de verlo tal cual es, ser más amable y soltar esa experiencia. Entonces, por ahí, cultivar eso podría ser interesante para esa experiencia que tienes. Y también es muy bonito porque cuando uno empieza a practicar, lo importante en esencia es practicar. No hay práctica buena ni mala. En esencia siempre se aprende algo al practicar. Y es importante tener eso en cuenta porque con frecuencia nos acercamos a algo nuevo con muchas expectativas. Y nuestro cerebro es muy inquieto. Y si se acerca con una expectativa puntual, de manera inconsciente, y no se cumple, de inmediato va a decir, esto no es para mí. De pronto, no es que no sea para ti, de pronto es que hay que continuar la práctica, sosteniéndola para que luego se vuelva un hábito. Y desde ahí, probablemente te vas a dar cuenta que sí puedes gestionar de otra forma esas situaciones que crean estrés. Gracias por la pregunta. Gracias a ti por la contestación. Tengo otra pregunta más que dice, ¿cómo hacemos en nuestro día tan agitado como emprendedoras para incorporar prácticas de mindfulness de una manera práctica? Parar, respirar y crear conciencia del presente. Quizá estos ejercicios que hemos hecho pueden ser un ejemplo, pero puedes, si te interesa el tema, puedes explorar un poco, por ejemplo, este libro que les mencionaba de liderazgo consciente. Es muy interesante porque además de traer teoría, tiene el acceso a audios y entonces desde ahí, digámoslo, creo que puedes empezar una práctica muy corta, muy de la vida cotidiana y de a poco te irás dando cuenta que tiene esa semilla va dando fruto. No tienes que, aunque existen, no tienes que irte de retiro un mes, 2 meses o parar por completo.
No necesariamente, puedes empezar de a poco a dedicar 5 o 10 minutos o incluso menos varias veces al día y desde ahí puedes empezar a entrenar, digo yo, este músculo de la atención, esta práctica de la conciencia del momento presente. Gracias. ¿Me escuchas, Leonor? Apoyo, además que no aporta a un buen desempeño en su puesto. Y esto es vital por el apoyo que debe brindar a sus demás compañeros. ¿Cómo aplico mindfulness para que el ambiente laboral no siga tóxico a causa de eso? Bueno, esos pilares que hablábamos del líder consciente, del líder que busca la excelencia a partir de tener más foco, de conocerse a sí mismo y darse cuenta de sus reacciones, de sus distracciones. Desde ahí se empieza para luego ser más creativo, innovador, luego tener más claridad en la toma de decisiones y desde ahí también ser mucho más amable y compasivo. Entonces, cultivar esa estrategia de liderazgo consciente va siendo como un efecto dominó, que se va a ir permeando cada reunión, cada escenario de la organización y de a poco puedes tener un ambiente mucho más estable, mucho más asertivo. Esto es tan interesante que hay compañías grandes a nivel mundial como Google, como muchas otras, que incorporan las prácticas de mindfulness a sus empleados y saben que si lo ven desde el punto de vista costo efectivo, es costo efectivo, porque desde el bienestar del ser humano, un ser humano tranquilo, motivado para hacer la tarea, es mucho más eficiente. Se conoce desde los estudios de investigación que es una muy buena apuesta traer el mindfulness a las organizaciones. Me surge eso, Leonor. ¿Puedo adquirir, gracias, puedo adquirir con ustedes un plan de mindfulness con un mentor a través de su organización? Sí, sí, con el mayor de los gustos. Sí. Si ves que en algo podemos colaborar en la práctica de mindfulness, desde hace un tiempo estamos alrededor de ese tema, de contribuir un granito de arena en la difusión de mindfulness, convencidos que el mindfulness puede ser una herramienta que nos puede ayudar como seres humanos a sobrellevar la adversidad, el sufrimiento, que a veces es inherente a nosotros como seres humanos. Entonces sí, con el mayor de los gustos. Muchas gracias. ¿Cómo podemos hacer para que toda la publicidad negativa en redes y televisión no nos afecte tanto? Bueno, me salgo un poco de mindfulness y le invitaría a ver hay un documental en Netflix que habla un poco del poder de las redes sociales. Y creo que para crear conciencia del impacto que tienen las redes sociales en nosotros, en la humanidad misma en este momento, vale la pena ver ese documental porque nos muestra cómo estar conectado a redes sociales puede activar circuitos cerebrales que tienen que ver con recompensa. Y a veces no nos damos cuenta, pero quedamos ahí, quedamos enganchados con pasar tiempo en redes sociales y a veces se nos va con mucha frecuencia, perdón, más tiempo del que deberíamos invertir en las redes sociales. Entonces, creo que una buena punto de partida alrededor de esa pregunta es este documental que es reciente de Netflix del poder de las redes sociales. Creo que es útil para crear conciencia de todo lo que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos ahí, pendientes y pendientes y pendientes del correo, del WhatsApp, de una u otra red social. Me surge eso, Leonor, ante Muchas la gracias. pregunta. Gracias. Pregunta otra participante. ¿En qué parte del día
cuánto tiempo y con qué frecuencia nos recomienda iniciar con la práctica del mindfulness? Es una pregunta muy bonita porque tiene una respuesta como cada huella dactilar. ¿En qué sentido? En que cuando empezamos la práctica de mindfulness, cada uno va descubriendo su respuesta, en el sentido de que cuál es el mejor momento del día para hacer una práctica formal. Me explico. Cuando por lo menos hacemos un programa de 8 semanas de mindfulness, tenemos prácticas formales e informales. En las prácticas formales son un poquito más largas, 30, 40 minutos. Entonces, explorar cuál es el mejor momento del día se va dando a partir de ir practicando y cada uno encuentra ese momento del día, porque también se busca incorporar esto en la vida cotidiana. La otra pregunta se la voy a contestar ahora mismo desde el conocimiento que se tiene de las neurociencias. Parece ser que lo importante no tanto es la cantidad de tiempo, sino la frecuencia. Es decir, puedes tener muy buenos resultados practicando 10 o 15 minutos varios días a la semana versus si practicas 1 hora un día a la semana. Entonces, 10 o 15 minutos de práctica diaria pueden de a poco empezar a traerte beneficios en el día a día. Gracias por esa pregunta. Me surge eso, Leonor, ¿me escuchas? Muchas gracias. Y seguimos con las preguntas. Perdón. Tenemos otra pregunta de otra participante. ¿Y si hay alguna técnica para bajar el multitasking? En el trabajo, querer hacerlo todo a la vez genera mucho estrés. Sí, más que una técnica, es un modo de ser. Y es el cultivo de la atención en el momento presente. Por eso digo yo que está como tan en auge las prácticas de mindfulness, porque preciso desde una manera muy estructurada y con evidencia ya científica nos muestran que esta forma de entrenar la mente para estar en el presente es muy eficiente. Entonces, esa sería la sugerencia. Entonces, en mindfulness decimos, cuando practicamos estamos queriendo pasar del modo hacer al modo ser. Es decir, pasar del parloteo mental de la cabeza a nuestro corazón, a nuestra sabiduría interior y a poder ver el presente tal cual es. Entonces, por ahí me surge insistirle en que la práctica de mindfulness puede ser una posibilidad. Muchas gracias. ¿Puede ayudarme mindfulness a no sentirme tan sola en vista del distanciamiento social? Bueno, es una pregunta bastante profunda porque de pronto no te ayuda a no sentirte sola porque en esencia puede que estés sola. Yo puedo estar solo en el aislamiento, solo en el sentido de que estoy en mi casa sin poder salir porque tengo más de 70 años, obeso e hipertenso. Hay una realidad de estar solo. Y ahí como mindfulness me puede ayudar. El cultivo de la conciencia del presente me puede ayudar a reconocer ese momento de soledad que genera en mí. Tristeza, ok, vamos y vemos la tristeza, la visitamos, la reconocemos en el cuerpo y la soltamos. Miedo, ok, me invita al miedo. Bienvenido el miedo, lo reconozco, lo veo en el cuerpo y lo suelto. Entonces, desde esa perspectiva, probablemente te puede ayudar a adaptarte mejor a ese momento de estar sola por la pandemia. Y estar sola físicamente, porque lo otro que podemos notar, que es una de las experiencias que estamos teniendo en este momento, es que aún estando solos podemos estar acompañados virtualmente en este instante, por ejemplo, desde Zoom, de 200, casi 230 personas. Entonces, me surge eso, Leonor, alrededor de esa pregunta tan importante. Muchas gracias. Otra participante nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar
a los niños en la familia para poder tener un adecuado control de estrés, que de forma directa es también causa de estrés a los padres cuando realizan home office? Gracias. Empezando por los padres. Cuida de ti como papá o como mamá. Saca tiempo para tus cosas. Haz deporte, duerme bien. Si quieres, haz una práctica contemplativa. Cuida tus vínculos. Y en la medida que uno está bien, contagia a los chiquitos de estar bien. Si uno está estresado, probablemente contagia, entre comillas, contagia, transmite el estrés. Y lo otro es hacer todo lo posible, sé que no es fácil, pero es importante por dedicarle tiempo. Entre más chiquitos, digo yo, entre más pequeñitos, dedicarles más tiempo, ¿para qué? Para jugar con ellos. Para jugar, para compartir, para escucharlos, para leerles cuentos. Por ahí puedes tener varias estrategias para ayudar a gestionar el estrés en este momento tan difícil de adversidad que en muchos países los niños han tenido que quedarse en casa y no poder ir a clase. Y esto sabemos, no poder ir a compartir con sus compañeros en su colegio, en un ambiente escolar. Sabemos que claramente a mediano y a largo plazo puede tener un impacto muy fuerte en la salud mental y en el neurodesarrollo de estos chiquitos. Entonces, cuida de tu bienestar como papá, como mamá, dedica tiempo al chiquito, juega con él, léele cuentos y desde ahí seguramente la dinámica en casa va a cambiar y van a estar menos estresados los chiquitos. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. ¿Cuánto tiempo recomienda para las prácticas de mindfulness? Ok, Leonor. Ya nos habíamos acercado un poco a esa pregunta. Lo importante más que la cantidad de tiempo es la frecuencia con la que se haga en la semana. Entonces, 10, 15 minutos pueden ser muy profundos, muy importantes. Y si los sostienes varios días a la semana, muy probablemente de a poco vas a empezar a notar cómo la práctica de mindfulness puede ayudarte a gestionar de una manera más asertiva el estrés y la adversidad. Con esta última pregunta, damos por concluida la sección de preguntas y respuestas de la conferencia que ha impartido magistralmente esta mañana Dr. Elkin Yanes. Resiliencia y mindfulness, cómo salir fortalecidos en la adversidad. Gracias a Promérica Digital. Elkin, agradecemos muchísimo en nombre de todas el que nos compartas de tu tiempo y conocimiento con las mujeres salvadoreñas y con la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Asimismo, agradecemos la interpretación en lenguaje de señas a la señora Milagro de Aragón. Queremos invitarles a que sigan participando de las actividades de nuestro Congreso Mujer y Liderazgo. ¿Quieres aprender técnicas basadas en la ciencia para ser una mejor líder en diferentes ámbitos? Ahora vamos a conversar sobre ello a las 6 p.m. por medio de Facebook Live con el tema Neuroliderazgo Femenino con Blanca Mary Sánchez desde Colombia. Ella es neurocoach, máster en neurociencia aplicada y fundadora de Mente Sana. También les esperamos el día de mañana a las 11 a.m. en el tercer y último día de la conferencia de este Congreso Mujer y Liderazgo, en el que nos acompañará Ildemaro Infante desde Miami y estará compartiendo con nosotras el tema felicidad laboral en la incertidumbre. Si aún no te has inscrito, puedes hacerlo con el link que compartimos en nuestras redes sociales. También quiero recordarles que nuestros patrocinadores tienen descuentos exclusivos para los participantes de este congreso. Puedes acceder al sitio web de nuestra cuponera virtual, en el que podrás encontrar descuentos muy atractivos. Descárgalos y no dejes pasar estas promociones. Gracias a todas ustedes por acompañarnos y a todas nuestras marcas aliadas. ASA, Compañía de Seguros, Banco Promérica, Publimóvil, CIMAN, Fundación TCS, Mike,
El Diario de Hoy, McCormick, Radio Corporación FM, Banco Agrícola, Asimex, Flirt, Banco Hipotecario, Tecni Seguros, Chez André, Grupo Casa, Agencia Digital Creativa, Hoteles Vía Serena, Agasal, Yogur 10, Leonor Schoening Traducciones, Willis Wings, Clean Air, Alpha Doors, Meller, distribuidora salvadoreña, y Amán. Saludes y nos vemos mañana y que tengan un lindo día.